Flujo y regulación del material genético. Ahora les hablaremos un poco sobre este proceso, comenzando por los ácidos nucleicos, puesto que no podemos hablar de replicación celular sin antes mencionar las funciones sustantivas de los ácidos nucleicos, que consiste en almacenamiento, transmisión y expresión de la información genética. Estos tres procesos se resumen en el principio conocido como dogma central de la biología, propuesto por Francis Crick en 1957. Bueno, este principio establece que en los seres vivos la información genética siempre fluye del ADN al ARN y de este a las proteínas. Este flujo de información se puede dividir en tres fases. En primer lugar tenemos la replicación, que consiste en la síntesis de ADN copiando la información de sí mismo. En segundo puesto tenemos la transcripción, que consiste en la transferencia de ADN sintetizado por el ARN. Y en último lugar tenemos la traducción, en la que la información del ARN mensajero se utiliza para sintetizar las proteínas. Ahora hablaremos sobre la mitosis. Para comenzar a hablar sobre este tema, plantearemos esta pregunta: ¿qué es la mitosis? Bueno, pues la mitosis es un proceso de reproducción de una célula que consiste en el proceso de división del núcleo de la célula en dos partes con exactamente la misma cantidad de material genético. Luego de la división del núcleo, comienza el proceso de separación total, dividiéndose el citoplasma también en dos mitades. Como resultado de la mitosis, es la formación de dos células hijas genéticamente idénticas. Como ya sabemos, durante la mitosis existen cuatro fases: profase, metafase, anafase y telefase. Profase. En esta fase se produce la condensación de todo el material genético, ADN, que normalmente existe en forma de cromatina condensada dentro de una estructura altamente ordenada llamada cromosoma. La metafase. En esta fase, los cromosomas se desplazan al plano ecuatorial de la célula, y cada uno de ellos se fija por el centrómero a las fibras del huso nuclear. Anafase. En esta fase se comienza con la separación de las dos cromatinas hermanas, moviéndose cada una de ellas a un polo de la célula. El proceso de separación comienza en el centrómero, que parece también haberse dividido. Por último, tenemos a la telefase. En esta fase, los cromosomas se desarrollan y reaparecen los nucleolos, lo que significa la regeneración de núcleos interfásicos. Para entonces, el huso se ha dispersado y una nueva membrana ha dividido el citoplasma en dos. Bueno, el otro tipo de división que hay es el de tipo meiosis. En forma general, la meiosis es una división de tipo sexual. En este tipo de división se da dos divisiones sucesivas. La primera división es de carácter de reduccional o de reducción, y la segunda división es de cuestiones ecuacionales, ya que las células hijas tienen el mismo número de cromosomas que la célula madre. Cuando la primera división de la meiosis comprende o se inicia con la profase 1, la cual es la más larga y compleja, ya que puede tardar hasta meses o años. Bueno, en la profase 1 se comprende en forma general en que el cromosoma se da su separación de su cromatide, la cual hace que ambos pares de la cromosoma viajen a los polos de la célula. Bueno, seguida de lo que es profase 1, continúa con la metafase 1. En esta la envoltura se da el origen de la envoltura nuclear, y los nucleótidos han desaparecido y los bivalentes se disponen en la placa ecuatorial. En la anafase 1, los dos cromosomas homólogos que forman el bivalente se separan, quedando como cromosoma con sus dos cromátidas en cada polo. Y ya como finalizar en esta primera división, se finaliza con la telefase 1, la cual en forma general se forma la envoltura de las células hijas, y bien se inicia directamente con la segunda división de meiosis.
Bueno, en la que es la segunda división de la meiosis, esta es precedida por una breve interfase, la cual también es denominada o llamada intercinesis, en la cual una de sus principales características es que no hay división del ADN. Y también aparece una división mitótica, constituida por una profase 2, metafase 2, anafase 2 y telefase 2. Bueno, eso es en una forma general de qué es la división de meiosis, pero hay unas características que distinguen principalmente de la mitótica, de la división de mitosis. Bueno, en primer lugar se produce 4 células hijas con la mitad de los cromosomas de las células originales o células madres, mientras que en la mitosis produce 2 células hijas con un número de cromosomas idéntico a la célula original o madre. Otro de las principales diferencias que hay es que la meiosis deja espacio a la diversidad genética, ya que permite la mezcla de cromosomas, mientras que en la mitosis esto no ocurre. Y ya como se había mencionado, finalmente la mitosis es un método de reproducción asexual, mientras que la meiosis es de tipo sexual. Bueno, eso sería en términos generales lo que es la división de la célula a través de la meiosis y también las principales características o diferencias que hay entre la división mitótica.